El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy, en este video se contarán 4 relatos. Estos relatos son por el aniversario del canal. Y justamente, también en el aniversario de que se subió el primer video al canal. Jack335 nos contará cada relato. Jack335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack335. El día de hoy les contaremos 4 relatos en este video. Este video también es por el aniversario del canal y el aniversario de que se subió el primer video al canal. Y estos relatos son los siguientes. La autopista fantasma. Relato contado por el doctor Jacob Turner. Este relato es de una historia sorprendente, misma que sucedió en el trayecto entre Baltimore y Nueva York. Recuerdo que la carretera principal que va de Baltimore a Nueva York, al llegar al kilómetro 12, se cruza con una importante autopista. Se trata de un cruce muy peligroso, por cierto, y en muchas ocasiones se ha hablado de construir un paso subterráneo para evitar accidentes, aunque todavía no se ha hecho nada. Recuerdo que todo esto pasó un sábado por la noche. Recuerdo que yo iba directamente a otro lugar. Regresaba justamente a casa después de asistir a una sala de fiesta country. Y justamente al llegar a ese cruce, yo decidí reducir la velocidad. Y yo me sorprendí al ver a una hermosa jovencita, vestida con un traje largo, mismo que es de fiesta, y ella estaba haciendo autostop. Yo frené de golpe y le hice una señal para que subiera a la parte, justamente al asiento del copiloto. Recuerdo que el asiento del copiloto estaba lleno de mis palos de golf y de varios paquetes, así que lo que hice fue cambiarlos a la parte trasera. Y yo me disculpé al ver que tenía todo este desorden, pero ella no se preocupó. Y justamente yo le pregunté: hola señorita, pero ¿qué estás haciendo pues aquí, tú sola, a estas horas de la noche? Y justamente en medio de la carretera. Y ella me contestó: la historia es demasiado larga para contarla. Que por cierto, su voz era dulce y a la vez aguda, como el tintilinear de los cascabeles de un trineo. Después ella me dijo: por favor, llévenme a casa. Se lo explicaré todo ahí. Mire, la dirección es North Charles Street, número 4221. Aprovecho para comentar que en esta parte cambié el número para ocultar y proteger la dirección de esta joven. Espero que no esté muy lejos de su camino. Así que yo le dije: no te preocupes, yo te llevo. Está justamente esa dirección, está de camino a mi casa. Así que lo que hice fue ponerme en marcha. Y justamente le pregunté: por cierto, ¿qué estabas haciendo tan sola en ese tramo de la carretera? Y ella me contó: lo que pasa es que yo fui con unos amigos de fiesta. Yo pensé que me iban a traer a casa, pero me dejaron ahí tirada.
Después yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué te hicieron eso? Y ella me contestó, lo que pasa es que ellos querían que yo tuviera sexo con ellos, pero yo no quise. Así que ellos me dejaron ahí. Después dije, no puedo creer que te hayan hecho eso. Pero eso sí, si llego a enterarme quiénes son, te doy mi palabra que recibirán un castigo de mi parte. En ese entonces íbamos ya de camino y justamente cuando estaba a punto de acercarme a la dirección, justamente en la casa en la que ella le indicó, ella le dijo, mire, ¿es esa mi casa? En ese entonces me detuve justamente al lado de la entrada. Me dijo, gracias por traerme a casa. Y yo le contesté, no hay de qué, cuídate mucho y recuerda, si alguien quiere propasarse contigo como ellos lo hicieron, no lo permitas. Y sobre todo, estate cerca de alguien para que así no estés sola. Después lo que hizo se fue, pero después viene el asiento trasero, en el asiento en donde ella estaba, que es en el asiento del copiloto. En ambos, yo vi que en uno estaba un pañuelo, muy lindo por cierto, y en el otro estaba justamente un medallón muy lindo. Pero eso sí, ella ya no estaba. Después, lo que hice fue salir a la casa, irme directamente a la puerta. Me acerqué, toqué la puerta y momentos después me abre un señor, ya muy anciano. Y eso sí, se me acercó y me preguntó, buenas noches, ¿busca a alguien? Y yo le dije, sí señor, vengo a traerle estos objetos de una linda joven que traje aquí. Mire, es este medallón y este pañuelo. Ella los dejó en mi carro. Y después, él me dijo, le voy a ser sincero. Él, muy triste, me dijo, esto no es la primera vez que pasa. Ha pasado muchas veces. Y siempre pasa todos los sábados por las noches. Y justamente en este mes. Y le diré, esa chica quien usted trajo aquí, ella era mi hija. Ella tristemente murió hace 10 años. Y justamente a ella la atropellaron dos jóvenes que eran supuestos amigos de ella. Ellos querían propasarse con ella, pero ella no lo permitió. Así que ellos les echaron su carro encima, matando a mi hija. Y con el cariño que ella les tuvo a este medallón que yo le regalé y a este pañuelo, se lo tejió mi difunta esposa y se lo dio como regalo de cumpleaños. Y así que decidimos enterrarla junto con estas cosas. En ese entonces, después de que me dijo eso, la verdad, no solo me asusté, también me puse triste.
porque yo sé lo que se siente perder a un hijo. Y hay algo que les voy a decir. Si algún día llegan a ser padres quienes me están escuchando, cuiden mucho a sus hijos y jamás los dejen solos. Porque lo que acaban de escuchar ha pasado, pasa y sigue pasando. Y no quiero que pasen por lo mismo que este señor y yo hemos pasado. Saludos a todos. Misterioso accidente en Santo Domingo. Relato contado por Antonio Hernández. Este relato que están a punto de escuchar justamente sucedió a un matrimonio durante un viaje en la isla. Esto que estoy a punto de contarles le sucedió a mis padres y justamente a unos tíos míos. Recuerdo que mis padres hicieron un viaje, porque eso sí, ellos cumplían 25 años de casados y ellos para celebrarlo se fueron de viaje a Santo Domingo. Se fueron con unos tíos míos, por cierto. Y justamente estando en el hotel, el guía turístico les dijo lo siguiente: antes de irse, voy a decirles algo. Si llegan a encontrar en la carretera o en las calles a una persona malherida, no se paren jamás, ni siquiera saber si están bien. Porque si se paran y se bajan para ayudarlo, y sobre todo si un familiar lo llega a ver con ellos pensarán que ustedes les hicieron daño y ellos podrían vengarse en ese momento. En caso es que ese día mis tíos decidieron rentar un coche para dar una vuelta ahí, y sobre todo mis padres decidieron quedarse en el hotel. Pero eso sí, cuando mis tíos estaban de camino de regreso al hotel, justamente ellos estaban blancos, más blancos que la leche. ¿Y por qué pasó eso? Por lo siguiente: justamente en la carretera, ellos contaron que se habían cruzado con un hombre. Él estaba todo lleno de sangre, con heridas y golpes por todo su cuerpo. Y justamente él les pedía ayuda. Pero como el del hotel les dijo que no pararan y llamaran a la policía, pues ellos decidieron seguir. Pero después ellos decidieron arrepentirse. Así que lo que hicieron fue dar la vuelta e auxiliarlos. Cuando llegaron al lugar donde habían visto a este hombre se les acercó y les dijo: ayúdenme, ayúdenme, mi familia está en peligro. Después mi tío le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Y él les dice: mi familia y yo nos accidentamos, caímos en este barranco, íbamos a casa de uno de mis hermanos, pero tristemente una de las llantas se tronó y caímos a este barranco. Después mi tío le dijo: calma, claro que sí, vamos a ayudarlo. Así que lo que mis tíos hicieron fue bajar. Y cuando llegaron hasta el fondo del barranco, encontraron un coche, mismo que estaba volcado. Y justamente habían 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Dos mujeres ya adultas y una niña. Y justamente un hombre. Así que lo que hicieron fue bajar, auxiliarlos. Y justamente lo revisó y dijo: esta mujer está bien, voy a sacarla.
Mi tío sacó a la joven, después sacó a la niña, la revisó y estaban bien. Después fue a la mujer, que era la más adulta, y se dio cuenta que ella era la madre de las dos mujeres, de la adolescente y de la niña. La revisó y dijo: está inconsciente, pero aún con vida. Después se le acercó al hombre, que era el conductor, y se dio cuenta que era la persona quien les pidió ayuda. Y dijo: es imposible. Este es el hombre quien nos pidió ayuda. Lo revisó y se dio cuenta que estaba muerto. Y dijo: ay, no, está muerto. Después, este joven se le acercó y dijo: gracias por ayudarnos. Y le dijo: pero, ¿cómo pasó? Pero si usted está aquí muerto, ¿por qué usted está aquí enfrente de mí? Y él le dijo: tristemente yo perdí la vida. Al revisarlo se dio cuenta que el cuello lo tenía fracturado. Y dijo: así que lo que hice fue pedir ayuda para que mi esposa e hijas siguieran bien. Después se les acercó a sus hijas. A ambas les dio un beso en la mejilla y les dio la bendición. Y les dijo: hijas, siempre las voy a amar. Cuiden a su madre. Después se le acercó a su esposa, le dio un beso y le dijo: amor, gracias por todo, por amarme real y sinceramente. Tristemente me tengo que ir. Gracias, amor. Te amo. Después, este joven, mejor dicho, este señor, tristemente se empezó a elevar y desapareció. Después de eso, mi tío regresó y le contó todo eso a mi papá. Y mi papá le dijo: hiciste algo bien, hermano. Hiciste algo bien. Ahora esa mujer y las dos jóvenes vivirán, pero tristemente sin su esposo y padre. Y desde ese momento hasta la fecha, mis tíos, siempre que pasan por ahí, se detienen y rezan por el eterno descanso de este señor. La pitonisa y el diablo. Relato contado por Carlos Duarte. Esto que les voy a contar le pasó a una famosa pitonisa, mejor dicho, a una adivina. Y voy a contarles. Esto pasó en una tarde. Esa tarde arreciaba para dejar paso a la noche, cuando en ese entonces el último cliente abandonó la consulta, misma que estaba ubicada en una finca muy rústica, alejada pero bien comunicada con la ciudad. El cliente era un poderoso empresario de la construcción. Digo era porque ya murió. Entró en su Mercedes con un semblante mucho más relajado del que mostraba solo media hora antes. La pitonisa tenía gran culpa de eso, lo que desveló a su cliente en cierta manera. Sosegó la preocupación. Y justamente la débil llovizna era un atismo
y un atisbo de la gran tormenta que se avecinaba. Cuando el Mercedes salió de la finca, el conductor no llegó a ver a la persona que cruzaba, misma que cruzaba la entrada a pie. El coche desapareció por la carretera. La puerta automática de la entrada se cerró lentamente. El nombre de la pitonisa era Eduvigis Pérez. Ella se hacía conocer como la pitonisa del collar. Ella gozaba de enorme fama en el país. Tenía varias líneas de tarot y consultas franquicias que dan a varias ciudades importantes desde ya hacía pocos años. Concretamente, desde que ayudó a una condesa afamada, justamente en la prensa rosa y en la vida social de la actualidad. Su prestigio subió como la espuma, su dinero en el banco también, aunque era una mujer entrada en años. Ella le coqueteó con varios actores y famosos que le brindaban y le visitaban para conocer su futuro y su suerte. Y ahora disfrutaba de la vida gracias a su popularidad. Solo pasaba consulta por miles de euros a personas que pudiesen pagar tal cantidad. Y eso sí, no le faltaban clientes. A la pitonisa se valía de un collar de diferentes abalorios, por lo general gemas talladas de distintos colores. Se sentaba en una mesa tapizada con un extraño paño de colores dorados. Pedía a su cliente que se pusiera el collar. El cliente obedecía y tras exactamente un minuto retiraba el collar del cuello del sujeto y después se lo ponía a ella. Varios segundos de silencio y algún que otro espasmo hablaba sobre lo que el collar le transmitía del futuro del individuo. Al principio, ella misma sabía que era una falacia, mejor dicho, que todo era una mentira, pero también sabía que ganaba mucho dinero haciendo eso. Se inventaba un futuro verídico para sus clientes, por lo general muy positivo, lo que les hacía vivir mejor. La vida es de los listos. Ella siempre decía eso, y lo dijo guardando un fajo de billetes de 100 euros en la caja de caudales. Cuando se dirigía a cerrar la puerta de la enorme y lujosa vivienda, se percató de la presencia de aquel hombre que se secaba las suelas de los zapatos negros en el felpudo de la entrada. Y Eduvigis miró a aquel tipo de bombín achatado y de levita negra, por cierto. También tenía unas diminutas gafas. Estas eran redondas, descansaban en una nariz de suaves curvas, mismas que se cruzaron la mirada. Y justamente él le dice: Perdone, pero quisiera saber si me puede atender. Después la pitonisa le dijo: Perdone, pero la consulta ya está cerrada. Además, no atiendo a nadie sin cita previa. Después, de un guante blanco como la seda, misma que desapareció,
en el interior derecho de la levita, para reaparecer poco después con un luminoso fajo de billetes. La pitonisa advirtió que aquel tipo la estaba mostrando más dinero del que ella tenía en su caja de caudales, y se dio cuenta que eran billetes de 500 euros. Después ella le dice: «Pase, por favor», y hizo un ademán invitando al desconocido. La consulta es de la segunda puerta a la derecha. Eso es lo que siempre se sabe. Después, él con paso firme, el nuevo cliente avanzó y entró en la sala. El tipo de bombín pareció ni inmutante ante la llamativa decoración de toda la sala. Todos los clientes quedaban boquiabiertos al ver aquella decenas de esferas con rayos dentro, relojes de arena de todos los tamaños que se daban la vuelta automáticamente, y un sinfín de objetos propios de un museo de ciencias. Pero el cliente se sentó sin prestar la mínima atención a lo que le rodeaba. Apoyó su barbilla sobre sus dos manos y sus codos sobre la mesa. Parecía mantener la mirada fija. Después la pitonisa se sentó enfrente, encendió una barrita de incienso, la colocó en un soporte especial de marfil, y después ella le dijo: «Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?». Después él le dice: Dicen que usted puede ver el futuro, que tiene verdaderos poderes. Y ella le dijo: «En efecto, imagino que por eso habrá venido». Después este hombre le dice: He venido para eso, pero tengo un problema. Yo presiento que usted es una estafadora sin escrúpulos. Y le seré franco, pienso que usted no merece ni la leche materna que ha ingerido de su más tierna infancia. Después, la pitonisa, de ser otro cliente, le habría echado a patadas, pero mantenía fija la mirada en el fajo de billetes que había en la esquina de la mesa. Su mente estaba ocupada en dos tareas: responder a ese tipejo y calcular cuánto dinero había aproximadamente en el fajo. Y ella le dijo con voz parsimoniosa: «¿Por qué dice eso?». Después, ella misma le dice: «No sé por qué dice eso». Después de eso, él le dice: Quizás también yo tengo poderes, pero no he venido a charlar con usted. He venido a hacer un trato. Si me demuestra que usted realmente tiene un don, con una predicción de sí o no, le daré todo este dinero. Y si no lo hace, de usted por terminada su carrera como bruja circense. Dijo todo esto con la mirada aún fija en su interlocutora. Después, Eduvigis se resolvió en un sillón, pensó en el inmenso beneficio y en las ridículas pérdidas, que por cierto ya había oído amenazas similares, pero sabía que sus clientes habituales tenían fe ciega en ella, y que un tipo así poco o nada la iba a desprestigiar, por mucho que fallase en su predicción. Después le dice: «Le demostraré mis poderes. Verá cómo sale de aquí con otra idea». Después
La pitonisa sacó de su batín el famoso collar y le extendió en la mesa. Y justamente en el espacio que había entre ambos, se percató después de que aquellos ojos la seguían observando, haciendo caso omiso al ritual del collar. Y justamente ella le dice: dígame, ¿qué quiere saber? Después, el tipo sacó de su levita un reloj dorado atado a una cadena. Abrió la tapa y se dio cuenta que eran las 19:50 horas, mejor dicho, a las 7:50. Después, acto seguido, guardó el reloj y sacó con él el mismo movimiento, una estilográfica negra, mejor dicho, un plumón de color negro. Liberó un billete del fajo y escribió durante unos segundos en el reverso del papel de color violáceo. Después guardó el billete debajo de su zapato. De nuevo sacó otro billete del fajo que él tenía y se lo ofreció a la vidente junto con la estilográfica, mejor dicho, con el marcador de color negro o plumón. Después, la pitonisa observó con perplejidad y justamente esta persona dijo: he escrito algo en el billete que estoy pisando. Quiero que escriba en el billete que le he entregado si lo que yo he escrito va a suceder o no. Escriba sí o no. Recuerde todas las condiciones anteriormente pactadas. Después la pitonisa en el pensamiento dice: este Melusco está loco. Después lo que hizo fue tomar el billete y la pluma estilográfica, mejor dicho, el marcador o plumón de color negro. También pensó en que todo aquello era ridículo. Era como jugar a rojo o negro, pero había mucho dinero en el color ganador y ninguna pérdida si fallaba en la predicción. Así que lo que hizo fue tomar el collar y comenzó el ritual. Gracias a la gran longitud de este, pudo ponerlo sobre su cliente sin retirar aquel anticuado sombrero de alas tan cortas. Y es justamente el tipo seguía con la mirada fija, sin dejar adivinar ningún sentimiento en su rostro. Tras el minuto de rigor, la pitonisa se puso el collar, y justamente fue la primera vez que sintió algo que no dejó trabajar su imaginación, e incluso en algo tan fácil como pensar en la respuesta afirmativa o negativa. Y justamente el collar le transmitió obscuridad. Su mente solo pensaba en el vacío de color negro. Se entremeció y se quitó rápidamente el collar. Después la sensación desapareció con él. Apoyó la mano en el billete y escribió. Dobló el dinero y lo guardó en su bata. Después, ella dijo: bien, ya está hecho. ¿Y ahora? Después de eso, este hombre le dijo: solo espere unos minutos para que veamos si usted va a llevarse un montón de dinero gracias a sus poderes o por contra su carrera terminada. Después, la pitonisa dijo: creo que se llevará una sorpresa, amigo.
dijo tratando de intimidarlo. Al no recibir respuesta, guardó silencio. Después, el hombre seguía firme. A los pocos minutos, volvió a sacar el reloj. Y eran las 8, las 2:20:00. Después, le dice: Enséñeme su predicción, por favor. Después la pitonisa sacó el billete y lo abrió. Y este decía: Sí. El rostro del individuo no se inmutó. Se limitó a agachar el brazo, que alcanzó de nuevo con un billete de 500 euros doblado. Lo tiró a la mesa, muy cerca del billete de la pitonisa. Eduvigis abrió el billete y este decía: Entre las 7:30 y las 8, usted escribirá no en un billete de 500 euros. Antes de leer la frase, la pitonisa miraba el billete como un mileurista aficionado mira su boleto de la primitiva poco después del sorteo para cotejar los aciertos. Cuando leyó por tercera vez esas letras rugosas, comprendió que no solo había errado en su predicción, sino que además había caído en una trampa, puesto que respondiendo no también habría fallado. Se enfureció y su intención ahora era echar a patadas a aquel payaso que le había hecho perder el tiempo. Levantó la mirada y lo que vio le hizo sostenerla. Los ojos del cliente parecían brillar y después le dijo: Diga adiós a su carrera. Después dijo la pitonisa: No crea que me va a crear problemas suficientes como para lograr lo que usted dice. Usted me ha engañado. Dijo mirando aquellos extraños ojos tras unas delgadas gafas. Usted engaña a las personas por dinero. Además, lo hace del mismo modo que yo lo hice con usted, usando paradojas estúpidas que siempre la aseguran ganar y acertar en ciertas medidas en sus bastardas predicciones. Después, Eduvigis dijo: ¡Estás loco! Después decidió levantarse y acabar definitivamente con aquello, y echaría a aquel cretino de su propiedad. Pero antes de poder ejecutar ese movimiento motriz, ella quedó paralizada. Después, los dos ojos de aquel individuo eran dos fogones. Era como mirar a una chimenea en el apogeo de una combustión. Notó el calor de su cara, proveniente de aquellos ojos, de aquel rostro limpio de sentimientos o emociones. Después de eso, pudo observar cómo salía humo debajo de su bata. Poco después, eran pequeñas llamas. Ella chillaba y se retorcía en su sillón. Cada segundo que pasaba, se incendiaban nuevas partes de su cuerpo. Ella siguió gritando hasta que una llamarada salió de su garganta. El hombre de la levita seguía sentado con sus ojos negros, observando cómo aquella mujer ardía para pocos segundos después apagarse. Todo lo que quedaba de ella era la calavera sobre espesa ceniza gris. Las piernas intactas colgaban del sillón. Lo único que aún ardía era el billete de 50 euros,
El hombre se levantó, colocó la silla y abandonó la casa con el mismo paso lento, pero firme como el que él entró. Y antes de irse, dijo: Ahora sí, ya no vas a engañar a nadie. porque ahora me perteneces. Por desgracia, esa persona, ese hombre, era el mismísimo demonio, mismo que asesinó a la pitonisa. Después se fue y se perdió entre la oscuridad y las grandes y afiladas gotas de lluvia. Después, en el diario, apareció lo siguiente: Diario Hoy, sección de sucesos. Famosa vidente muere tras combustión espontánea. Ayer se descubrió el cadáver de Dubigis Pérez, la más conocida como la pitonisa del collar, colaboradora de la confesión de horóscopos de este mismo periódico. El cadáver fue hallado la mañana siguiente de la muerte por un cliente que tenía cita. Lo que encontró fue espeluznante. Sobre el sillón de la vidente descansaba su calavera sobre cenizas y restos de ropa. No hay indicios de robo, suicidio o asesinato. Parece haber sufrido la llamada combustión espontánea. Al menos así lo afirma el portavoz de la policía. El cuerpo ardió por completo a una temperatura extremadamente alta y en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, el sillón no se ha quemado, que era donde estaba la víctima en el momento del suceso. Los indicios que encontramos apuntan claramente a que estamos ante este tipo de muertes, pocos conocidas, pero documentadas en todas las partes del mundo. En los últimos 20 años han muerto una decena de personas en ese país, y justamente muchas de ellas influyentes en la vida pública y social. Este diario ha indagado a expertos de la materia. Algunos afirman que se trata de una reacción nuclear en cadena en una célula del cuerpo por motivos de azar. Pero ustedes y yo sabemos que lo que le pasó a la pitonisa del collar fue que el mismísimo demonio hizo que le pasara esto. Saludos a todos. La niña del Camposanto. Historia relatada por José Duarte. Ay, güey. No eran tiempos muy bollantes. Ese día José había perdido su trabajo. Después de 7 años trabajando en la misma empresa, tristemente esta había cerrado sus puertas y no tuvo más remedio que buscarse otro lugar donde ganarse la vida, en este caso donde trabajar. Después de hablar con su amigo, mismo que se le llamaban Gómez, y comentarle lo que le pasó en su trabajo, él le dijo: ¿sabes qué, mi José? Voy a contarte algo. En donde yo trabajo necesitamos un vigilante, solo que este es en la noche. ¿Tú qué dices? Y justamente lo que hizo fue aceptar. José estaba algo reticente, ya que el trabajo que a él le ofrecían, eso sí, no era de los más agradables y solicitados. Era ser un vigilante de un cementerio. Y justamente José le dijo: mira, Gómez, voy a decirte esto. Yo no es que tenga miedo a estas cosas, pero el ser vigilante en un cementerio, la verdad no es la ilusión de mi vida. Después Gómez le dice: pero José, este trabajo es como cualquier otro, solo que harías turno de noche, dentro de una caseta calientita, y si pasa algo, pues
llamas a la policía, pues ya está. Y después le pregunta a José, ¿cómo que si pasa algo? Después le dice Gómez, pues la verdad es que hemos tenido un buen de problemas con ciertas personas que se dedican a destrozar todo lo que se le venga en gana y siempre pasa por la noche. Y por eso, pues, decidieron poner a alguien en ese turno. Tras varios días pensarlo, José acepta el trabajo, dejó atrás todos sus temores y se preparó para su primera noche. Después su amigo Gómez, él lo que hacía era cubrir el turno de la tarde, así que cuando él llegó, justamente, Gómez le explica a José todo. Él le explicó cómo se manejaban todos los aparatos de la caseta de vigilancia. Mira, José, aquí está el teléfono y aquí están esos monitores que son para las cámaras interiores que hay en algunos puntos del cementerio. Después José le dice, pues es un poco tétrico esto de las cámaras, ¿no crees? Después dice Gómez, pues tal vez, pero pues es mejor así. Recuerda, si ves algo raro, nada más llamas a la policía que para eso están. ¿De acuerdo? Y José le dice, pues no muy convencido, sí, está bien. Después transcurrieron varias horas sin ningún hecho reseñable. Después José encendió un cigarro mientras escuchaba la radio, hasta que después vio algo extraño por los monitores y dijo, Dios, ¿pero quién hay ahí? En uno de los monitores observó a una niña con una especie de camisón blanco vagando entre las tumbas del camposanto. Y después dijo, ¿una niña? ¿Pero qué hace sola ya a estas horas? ¿Y aquí en el cementerio? ¿Se habrá perdido? Después, José decidió salir de su caseta en busca de la pequeña. Tomó una linterna y se armó de valor. Se adentró al interior del cementerio, pero el silencio era sepulcral, solo roto por alguna ráfaga de viento y las hojas caídas de los árboles al ser pisadas por él mismo. Después de varios minutos buscando a la pequeña que en aquel tétrico escenario vio a lo lejos, después él dijo, creo que está ahí, adelante de esa tumba. Después José se acercó lentamente hacia donde se encontraba ella. Mientras se acercaba, en su cabeza se juntaron miles de preguntas sobre la misteriosa pequeña. Y cuando solo se encontraba unos escasos pasos de ella, no solo la luz de su linterna, enfocó a la niña que estaba a espaldas a él y delante de una tumba. Después le pregunta, pequeña, ¿qué haces aquí y tú sola? ¿Te has perdido? Después la niña seguía de espaldas y no contestaba nada. Solo lo que hacía era mirar totalmente inmóvil la tumba que tenía delante. Así que lo que hizo José fue alumbrar con su linterna la inscripción de la lápida que tan absorbida parecía tenerla. Y en ella estaba la foto de un niño que se llamaba Saúl Mora Ruiz. Una foto y un nombre que se le quedó grabado a José. En ese entonces la niña pareció ponerse a llorar. Después le dijo, ven aquí, pequeña, no llores. Después la niña se giró en ese momento y el horror quedó impregnado en las retinas del vigilante. La pequeña tenía los ojos vacíos,
por lo que parecía manar lágrimas de sangre. José se quedó todo paralizado y sin aliento. De pronto la pequeña señaló a la tumba y soltó un grito más parecido a un graznido espeluznante. El pánico se apoderó de él y salió corriendo de ahí en su carrera hacia su caseta. Solo hacía que mirar atrás, teniendo la sensación de que en cualquier momento la niña le alcanzaría. Pudo llegar a la caseta, cerró la puerta con llave y fue rápidamente al teléfono. Después, José dijo: Dios, si llaman a la policía, no me van a creer. Mejor llamo a Gómez. José, totalmente aterrorizado, decidió llamar a su amigo para que le ayudara. Así que tomó el teléfono y se puso en contacto con él. Diga, preguntó Gómez, muy extrañado por la llamada a esa hora. Después le dice: Gómez, soy yo, José. Me ha pasado algo increíble y a la vez espeluznante. Después Gómez le dice: Tranquilízate. ¿Qué ha pasado? Dime. Después le dice: Una niña en el cementerio. Después Gómez le dice, como resignado: Ay, otra vez la misma historia. Después le dice José: ¿A qué te refieres con la misma historia? Dímelo. Después le dice: Tranquilízate, José. En 15 minutos llego para allá. Después, cuando Gómez llegó al cementerio, encontró a su amigo muy nervioso. Así que después de escuchar de boca de José todo lo que había sucedido, este es el claro, y él le aclaró todo lo que había dicho por teléfono, y le dice: Mira, cuando te dije con lo de otra vez la misma historia, lo dije porque por las noches veía a una niña vagando en el cementerio. Mira, escucha, creo que la niña pretende decirnos algo, tanto al antiguo vigilante hoy como a ti. Y creo que la pista es la tumba. Después le dice José: Que por cierto, la tumba es del niño, misma que ella señalaba. Se trataba de Saúl Mora Ruiz. Después Gómez se dirigió al armario que contenía los archivos de las personas enterradas ahí, y tras varios minutos buscando, encontró las fichas de Saúl y dice: Mira, aquí está Saúl Mora Ruiz, fallecido hace 2 años, el 15 de agosto del 2006. No creo que podamos sacar de ahí nada especial. En ese entonces, un oportuno tropezón hizo que algunas fichas cayeran al suelo. Después José se fijó en una de ellas y dijo: Un momento, esta es ella. Y le dice Gómez: ¿Estás seguro? Y después le dice: Sí, es ella, aunque aquí la puedo ver con ojos. Tras observar la ficha, se percataron de un detalle. La niña había sido enterrada el mismo día que el pequeño Saúl. Después José dijo: Gómez, creo que la solución a todo lo que está sucediendo está en la tumba de Saúl. Después le dice Gómez: No estarás pensando en... Pero eso es un delito. Después le dice José: Sí, pero esa es la única madera para que ella pueda descansar en paz. Después dijo: Pero esto ya está muy precipitado para hacerlo esta misma noche. Hay que hacerlo para la noche siguiente. Así que lo que hicieron fue tomar algunas herramientas al día siguiente, pero en la noche.
mismas que les hacían falta para quitar la piedra de mármol que cubrían las tumbas. Así que lo hicieron, quitaron las tapas que cubrían la tumba de Saúl, y dejando al aire el ataúd que se supone que contenía los restos de un niño. Tan solo quedaba abrir el ataúd, y una vez abierto, lo que vieron fue lo siguiente, y sobre todo, José dijo: ¡Dios mío! ¡Gómez, mira! Después Gómez dijo: José, tienes razón. En ese ataúd están los restos de una niña. Al abrir el ataúd, José y Gómez pudieron ver que era el cuerpo de una niña, totalmente descompuesto por el tiempo. Pero José reconoció que era la misma por sus raídos ropajes. Los dos amigos entendieron que en algún momento, por algún grave error, los ataúdes fueron intercambiados por equivocación. Una equivocación que no dejó a la pequeña descansar en paz. Después lo que hicieron fue notificar lo sucedido a las autoridades tanto del cementerio como las autoridades del municipio. Después, los cuerpos de los pequeños fueron colocados en sus lugares respectivos. José, después de lo sucedido, decidió dejar el trabajo, mejor dicho, renunció. Así que recogió sus pertenencias de ahí, y una vez que estuvo a punto de salir por las puertas del camposanto, sintió un escalofrío espantoso, mismo que le recorrió todo el cuerpo, y al girarse pudo volver a ver a la niña, pero esta vez con unos ojos muy lindos y una sonrisa que parecía darle las gracias por todo. Después de esto, esta pequeña se desvaneció al pasar el aire, indicando que esta pequeña descansa en paz. Saludos a todos. Este video que acabas de escuchar y ver es el video de aniversario del canal. Justamente un día como hoy, pero hace un año se subió el primer video al canal. Y por nuestra parte ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si ustedes lo desean, pueden enviar sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas al correo que aparece en el primer video que se subió a nuestro canal. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.